Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos ya en la quinta semana de nuestro curso de epístolas pastorales. Espero que haya sido un tiempo en que realmente hayamos profundizado acerca de estas importantes cartas que el apóstol Pablo dirige tanto a Timoteo como a Tito, como ya lo hemos enfatizado en estas 5 semanas. En esta oportunidad, a través de este video, quisiera abordar dos temáticas que el apóstol trata de manera transversal en las tres cartas que comprenden este conjunto de epístolas, ¿no? Y tiene que ver una con la enseñanza misma de la sana doctrina. En 1 de Timoteo 5:17 dice que Pablo ordenó a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En el capítulo 4 de 1 Timoteo dice, enséñales todo esto a los hermanos y así serás un buen siervo de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y la excelente enseñanza que has seguido. Cuando vamos a Tito, capítulo 1 versículo 9, aquí aparecen algunos requisitos para los líderes que debía buscar, en este caso Tito. Y lo que decía era lo siguiente: debe aquel que va a ser líder apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Segunda de Timoteo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Con todos estos textos bíblicos que están en estas tres cartas, podemos notar claramente que el apóstol Pablo le da un énfasis importante acerca de la exhortación de la sana doctrina. Y eso tiene que ver con la exposición, con la predicación de la palabra de Dios. Es decir, que aquí Pablo nos deja en claro que aquel que es ministro de la palabra de Dios, aquel que es pastor, debe tener bien claro que una de sus más importantes tareas como ministro es la predicación de la palabra de Dios. Pablo entonces aquí nos da los argumentos suficientes para que entendamos que el mejor antídoto para la falsa enseñanza es la sana doctrina. Y por otro lado, la sana enseñanza es la mejor protección contra las herejías que causan destrozos a diestra y siniestra entre nosotros. Y en todo tiempo entendemos entonces que la mejor forma de evitar las malas enseñanzas o las malas interpretaciones es acercándonos a la palabra de manera adecuada, pero a la vez también con el propósito de transmitir esa enseñanza. Tenemos que, de una u otra manera, estar fortaleciendo el trabajo mismo de la predicación. No podemos simplemente quedarnos en las labores prácticas del ministerio, sino que tenemos que dedicarle tiempo y mucha dedicación al estudio de la palabra de Dios, para que nuestra predicación, para que nuestro mensaje tenga el sustento doctrinal y bíblico necesario. Porque es a través de ese estudio y ese acercamiento que el Espíritu Santo también hace su parte, haciendo que estas palabras, que son las de Él, llegue con profundidad al corazón y a la mente de aquellos que escuchan el mensaje. Hermanos, tenemos que entender entonces que el tiempo que invertimos en la preparación del sermón o para la enseñanza es primordial. No podemos tomarnos los tiempos que sobran para preparar el mensaje, sino que esto implica un trabajo duro, persistente, disciplinado del estudio de la escritura, el de también adoptar algunas herramientas o apoyos para
que nuestro mensaje sea entendible para todos. Es ahí también la tarea de poder tener una buena homilética, como así también el trabajo exegético apropiado para poder entregar la sana doctrina. Es decir, que nuestra enseñanza también debe estar sustentada en las Sagradas Escrituras. No podemos predicar meramente de nuestras experiencias, de nuestro testimonio, sino que quien tiene que llegar al corazón es la voz de Cristo, es el mensaje de Cristo inserto en las Escrituras. Por otro lado, en esta unidad también vamos a abordar a través de un escrito lo que dice 1 Timoteo 2 versículo 12. Él dice aquí textualmente, no permito que la mujer enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre. Esta- Estas palabras son del apóstol Pablo. Y, y la pregunta que creo que viene inmediatamente es si es cierto lo que dice Pablo en este texto. ¿Debe la mujer no enseñar y menos tener la responsabilidad de ministrar al hombre? Eh, este es un texto que en realidad algunos lo han tomado de manera literal y ha sido la excusa o el argumento para que la mujer no cumpla con la labor, con una labor pastoral dentro de la iglesia. Pero entendemos, hermanos, bajo nuestra perspectiva wesleyana, que eh, tal situación no es así. Para llegar a entender cabalmente lo que quiso decir aquí el apóstol Pablo, tenemos que examinar el contexto y las circunstancias en que Pablo lo dice. Y también analizar si esto realmente es un pensamiento que él sostiene a través de sus otras cartas. Por lo tanto, es importante entender de que llegar a una conclusión literal, en este caso, no tendría el sustento suficiente, dado que tenemos que entender el pensamiento de Pablo a través del resto de sus cartas. Y ahí nosotros podemos deducir de que estas palabras dichas por el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 obedece a una situación circunstancial, puntual, sobre lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Hay un artículo que ustedes van a leer y ahí se va a desarrollar un poquito más esta temática. Pero es importante entender, bajo nuestra perspectiva wesleyana y como iglesia nazareno, es que no existe en realidad ninguna limitancia o ninguna limitación para que la mujer pueda ejercer el ministerio pastoral. Por el contrario, reconocemos y valoramos el trabajo que muchas mujeres realizan en sus iglesias y que a la vez también dirigen a una grey, dirigen a una comunidad de creyentes y vemos cómo Dios les ha usado de manera extraordinaria. Dios no hace acepción de personas. Dios, por el contrario, para Él eh, todos somos importantes. Y podemos entender también de que Pablo así también lo pensó a la luz del resto de las cartas que nosotros podemos ver. Así que, hermanos, tenemos una semana como para abordar estas dos temáticas y yo les animo también a seguir eh, realizando sus tareas, sus trabajos. Acuérdense del portafolio, que es algo importante que ustedes tienen que entregar al final de este curso y tiene que ver con la recopilación de aquellas enseñanzas o tips que recibieron en este estudio y la lectura de los artículos o inclusive de el chat donde ustedes participan y opinan acerca de algunos temas específicos. Si hay algo que usted le marcó o le llamó la atención, puede ser un material que usted puede usar para su portafolio.
En esta semana, la quinta, usted tendrá que elaborar un sermón. Busque de su lectura, que ya usted realizó en un principio de estas tres cartas, aborde algunas citas de estas y desarrolle un bosquejo de un sermón. Allí están las indicaciones de cómo debe ser este bosquejo, pero la idea es que los puntos de su sermón estén y se reflejen en la cita bíblica o en el conjunto de versículos que usted va a usar para que esto, al fin y al cabo, sea un sermón expositivo. Es decir, que los puntos que va a abordar su sermón están respaldados por una cita bíblica. Hermanos, les animo a seguir adelante en este estudio, que Dios me los bendiga y que Dios esté allí en medio de todo este proceso de aprendizaje. Un abrazo, hermanos, y nos estamos viendo en la próxima semana. Bendiciones.